Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestras sesiones de clase de la materia de modelado digital avanzado. En esta ocasión, esto es nuestra octava sesión del curso y para esta sesión vamos a seguir explorando un poquito más de la aplicación que ya empezamos a revisar la vez pasada, ZBrush. Vamos ahora a revisar un poquito más sobre la interfase, sobre dónde están algunas de las funciones que ya ustedes conocen en la teoría y que vimos en otros programas. Bueno, pues vamos a ver ahora dónde están aquí en ZBrush, algunas de ellas. Como les decía, ZBrush es un programa muy completo, muy grande, mucho más poderoso que los anteriores que vimos y por ello, bueno, pues no todas las funciones que tiene ZBrush las vamos a poder ver en este momento, pero sí vamos a ver dónde están aquellas funciones que ya conocemos en otros programas para poder empezarlas a utilizar ya en esta plataforma, en ZBrush, y bueno, pues de esta manera empezar a tomar un poquito más de confianza en el programa. Ok, entonces recuerden, sobre la marcha vamos a ir viendo la posición de algunos de los botones, funciones, acciones que tiene el programa y esto no implica que después no tengamos sesiones específicas de ciertas funciones o de ciertas áreas de la interfase, pero sí, de manera general, el día de hoy vamos a ver un poquito la distribución de todos estos elementos en la interfase, pues para poder empezar ya realmente a trabajar algún primer ejercicio en ZBrush. Ok, bueno, pues entonces vamos a pasar directamente a la interfase. Yo ya la tengo aquí lista. Y si recordarán, bueno, pues esto ya lo habíamos visto la vez pasada. Bueno, ¿qué pasa cuando abrimos ZBrush? Y les decía que normalmente lo que vemos pues es esta configuración y este panel de carpetas y ventanas abierto que les comentaba. Es el famoso Lightbox, que no es más que una ventana de accesos rápidos y un repositorio en donde podemos guardar distintos tipos de acervos entre herramientas, proyectos, texturas, alfas, materiales, etcétera. Entonces, en este momento, pues lo que vamos a hacer es simplemente cerrar el Lightbox y para eso, pues presionamos el botoncito de la parte superior izquierda y ahí ya queda cerrado. Voy a expandir un poco más esta ventana para tener todo el espacio disponible. Y ahí estamos. Entonces, vamos a empezar explorando un poquito la interfase, identificando algunas áreas y algunas secciones. El primero, pues como en todo programa, pues tenemos en la parte superior nuestras menús descolgables. Ahora, ¿se acuerdan que les decía que ZBrush es un programa diferente en cuanto a interfase a los demás? No sigue estándares, tiene toda una serie de funciones de interfase, pues, acomodadas de manera diferente. Y aquí lo podemos ver desde el principio. Si verán, no tenemos el famoso menú de File y de Edit en los primeros dos posiciones del menú. No, aquí tenemos Alpha, Brush, Color, Document, Draw, Edit, etc. Ahora, ¿por qué están acomodados en este orden? Pues básicamente es en orden alfabético. Entonces verán que es A, B, C, D, E, F. En orden alfabético están colocados estos menús. Ahora, esto pues puede sonar poco intuitivo, pero les recuerdo que ZBrush tiene la posibilidad de que cada uno de nosotros configuremos la interfase como más nos guste. Podemos configurar desde el orden en el que están colocadas las entradas de menú hasta su posición. Entonces, pues vamos a empezar a revisar algunas de las áreas de la interfase para identificarlas más claramente. Les decía que en la parte superior tenemos los menús. Ahora, curiosamente o irónicamente, los menús es algo a lo que poco vamos a estar accediendo porque muchas de las funciones más avanzadas del programa están colocadas en esta parte de menú. Entonces, pues verán que aun cuando podemos ir desplegando todos estos menús, pues muchas de las funciones más comunes y más utilizadas que usamos el 90% del tiempo, pues no están en los menús, están más bien en otras zonas de la interfaz, incluso como atajos o como opciones de acceso secundarias. ¿Cuáles son entonces las áreas donde sí vamos a estar trabajando mucho más? Bueno, pues son precisamente estas cajoneras laterales y la superior. Entonces, del lado izquierdo tenemos la primera cajonera, que por cierto recuerden que tenemos dos cajoneras. Esta es la primera, pero aquí podemos después picarle estas barras y tener otra cajonera en donde podemos incluso tener nuevas herramientas. Ya verán más adelante cómo podemos
configurar estas cajoneras. Por ahora la voy a dejar cerrada. Recuerden que estas cajoneras pues están a los tres lados, en los dos lados y en la parte inferior. Ahí también tenemos cajonera. Y en este momento están vacías, por lo menos la de abajo está vacía, y ya veremos después cómo se pueden llenar. Ahora, por el momento, simplemente las voy a colapsar para poder revisar pues el resto de la interfaz. Sin embargo, les decía que del lado izquierdo tenemos pues ya preanclada una serie de herramientas que tienen que ver básicamente con la brocha. ¿Ok? Entonces, estas herramientas que están aquí tienen que ver con la brocha que estamos usando, sus características, color de pintura y material, ya sea matcap o PBR, así como algunas otras funciones como color alterno y gradiente, que ya veremos más adelante. Pero bueno, por ahora, importante saber que de este lado son las brochas o la configuración de nuestras brochas. En la parte superior vamos a tener accesos rápidos a algunas de las funciones más útiles. Ya les había comentado que, por ejemplo, el cambio de el tamaño de la brocha, pues la tenemos aquí. Y así vamos a encontrar algunas otras opciones más adelante. Ahora, sobre la marcha, conforme empecemos a hacer este ejercicio, pues iré refiriéndome a algunas de las opciones que tenemos ahí. Simplemente identifiquen esta zona como un espacio de accesos rápidos a funciones muy comunes. Por otro lado, también tenemos otra barrita de herramientas en el lado derecho, que también pues, son más bien movimientos de vistas, movimientos de cámara y algunos ajustes adicionales. Ahora también les iré dando algunas de los botones y su uso conforme los estemos utilizando. Pero recuerden, esta parte tiene que ver con la vista, lo que estamos viendo en este momento en el escenario. Y finalmente tenemos otra cajonera del lado derecho y esta quizás sea de las más útiles, la que vamos a estar más constantemente utilizando, porque está predefinido el menú de Tool. Ahora, si se dan cuenta, también tenemos un submenú en superior que también es el de Tool. Si ustedes le pican ahí van a ver que básicamente es el mismo. Van a encontrar exactamente lo mismo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se duplica esto? Bueno, porque como les decía, ZBrush tiene la posibilidad de que ustedes coloquen en estas cajoneras cualquier menú superior que ustedes quieran o lo eliminen. Por ejemplo, yo tengo ya preanclado, y todos ustedes lo tienen, el menú de Tool en esta parte de aquí. Pero si ustedes simplemente hacen un clic en el iconito superior derecho, lo van a desaparecer. Y en su lugar, en esta cajonera, podrían anclar el menú que ustedes quisieran. Vamos a suponer que yo tengo aquí el menú de texturas y ese es el que quiero anclar. Bueno, pues lo puedo tomar de aquí y arrastrar y ahora tengo el menú de texturas anclado en esta cajonera. Lo mismo puedo hacer del otro lado. Si yo aquí tengo ya preanclado el menú de brocha, pero también lo puedo quitar y puedo en su lugar, por ejemplo, colocar el menú de alfas. Entonces, pues lo que hago es lo arrastro y lo coloco en este lugar. Y ya tengo aquí el menú de alfas y de este lado el menú de texturas. ¿Por qué razón? La que ustedes quieran. A lo que quiero llegar es, estas cajoneras se pueden configurar para que contengan básicamente la opción de menú que ustedes quieran o incluso dobles. Porque si yo colapso esta de aquí, puedo después irme a, por ejemplo, Stroke y arrastrar esta también para acá. Y entonces ahí tengo la de textura y la de Stroke. ¿Ok? Y las podemos eliminar muy fácilmente. Normalmente, bueno, pues la que vamos a tener, porque es de las más comunes, es la de Tool. ¿Ok? Y ahí vamos a tener la primera opción. Ahora, ya ustedes decidirán sobre la marcha si quieren agregar eh, algún otro menú descolgable abajo de Tool o incluso si de este lado, del otro lado, quieren poner la de brocha o quieren poner alguna otra que les convenga más. Eso es completamente a su decisión. Yo por el momento voy a dejar en este lado la de brocha, pero colapsada, y de este lado visible la de herramienta, que es, como les decía, pues una de las que más vamos a utilizar. Ya, de hecho, la empezamos a utilizar. Bueno, pues esas son básicamente las cajoneras. También tenemos aquí otra inferior en donde podríamos en su momento arrastrar ya elementos específicos de la interfase. Ya más adelante les demostraré cómo podemos hacer esto. Voy a cerrarla por el momento.
Ok, ahora para seguir viendo ya algunos aspectos ya específicos de la interfase, pues vamos a empezar por crear una herramienta en nuestro Canvas. Entonces, pues voy a empezar por presionar aquí mi herramienta y seleccionar mi esfera. Entonces, bueno, pues voy a crear una esfera, aunque recordarán que en este momento, pues si sigo pintando, voy a seguir en modo 2.5D. Entonces, inmediatamente una vez que creo la primera, voy a presionar el botón de Edit. ¿Ok? Botón superior izquierdo, atajo letra T y listo. Ahí ya estamos en modo 100% 3D. Y ahora sí ya podemos movernos en el espacio tridimensional. Les decía que tenemos estos tres botoncitos que nos ayudan a hacer zoom, mover y a rotar. Sin embargo, normalmente no vamos a estar moviéndonos con estos tres botones. Por cierto, el botón superior les permite hacer un acercamiento a toda la pantalla. ¿Ok? También habíamos visto que tenemos esta cabecita de aquí que nos permite también rotar nuestro modelo o incluso las flechitas de arriba y los conitos. Si hacemos un clic en el círculo, vamos a ver la vista de frente. Hacemos un clic y tenemos la vista de lado. Obviamente aquí no se ve porque es una esfera, pero estamos rotando la esfera y para abajo también. Entonces, otro clic es la vista superior e inferior. Tienes vista superior e inferior, centro y atrás. Y clic sobre el cono rojo, tenemos las vistas a los lados. Es decir, en este momento no se nota porque pues nuestro objeto es una esfera. Pero si tuviéramos un cubo, solo para mostrárselos, pues ahí sería más evidente. Tenemos frente y vuelta. Bueno, tampoco se ve aquí, pero aquí sí se ve. ¿Ok? Bueno, ese es nuestros botones de navegación, pero les decía, voy a mantener aquí con el cilindro, que normalmente no vamos a navegar así en nuestro espacio 3D. Dado que estamos usando nuestra pluma y tenemos seguramente un teclado cerca, bueno, pues al igual que en Nomad, si nosotros hacemos un arrastre sobre el espacio, pues vamos a poder mover nuestro objeto. ¿Ok? Esto es exactamente igual que en Nomad. Ahora, también tenemos la posibilidad de hacer un paneo y un acercamiento. Y esto, para hacerlo, necesitamos introducir ya algunas teclas en el teclado para hacer este atajo. Tenemos, de hecho, dos tipos de navegación. Les voy a mostrar primero la navegación clásica en ZBrush. La navegación clásica, que es normalmente sobre el espacio 3D y con una pluma de tableta. Bueno, pues como le hacemos es de la siguiente manera. Si queremos hacer un paneo, entonces vamos a presionar la tecla de Alt y hacemos un arrastre. Con la tecla de Alt presionada y sujetada y moviéndonos en el espacio, no sobre el objeto, sino sobre el espacio libre, vamos a panear. ¿Ok? Si soltamos Alt, pues vamos a rotar. Entonces ese es el primer atajo rápido para navegación y eso nos evita tener que estarlos yendo a esta parte de aquí, a este botón, simplemente sobre nuestro espacio con Alt paneamos. Ahora, la siguiente función es el zoom. Esta función es un tanto curiosa porque también lo vamos a hacer a través del teclado, pero vean, tiene que ver también con la tecla Alt. ¿Ok? Les decía que si sujetamos Alt y arrastramos, entonces vamos a movernos, vamos a panear. Pero ¿qué sucede si presionamos Alt, movemos y luego soltamos Alt? Entonces vamos a hacer zoom. ¿Ok? Entonces vean, la combinación aquí es movemos sin presionar tecla y hacemos un rotado. Con Alt presionado y un drag y un arrastre, hacemos un paneo. Ahora, Alt presionado, movemos, soltamos Alt, hacemos un zoom. Pareciera que no es intuitivo, pero ya verán que una vez que se acostumbren, es bastante natural
el simplemente tener el mismo dedo sobre la tecla Alt y ya nada más decidir si lo mantenemos presionado o si lo presionamos, movemos y soltamos para hacer el zoom. Bueno, entonces esa es la navegación tradicional en ZBrush que podemos hacer y es quizás la más sencilla. En realidad, una vez que ustedes se acostumbren al botón de Alt, hay algunas otras opciones de navegación, así como tenemos la navegación por medio de botones. También hay una opción alterna que es por medio de botón derecho en ratón, pero como no estamos trabajando con ratón, la verdad es que no vale mucho la pena revisarla. Sobre todo, si ustedes se acostumbran a la navegación por medio de su pluma y la tecla Alt, lo único que van a necesitar hacer cuando estén queriendo cambiar la vista, pues es presionar Alt para hacer paneo y ya sea presionar y soltar para hacer zoom. Y una vez que se acostumbren a esas funciones, lo demás va a ser pan comido. ¿Ok? Y bueno, recuerden que siempre tenemos la opción de presionar el botón de Frame para encuadrar nuestro objeto. Vamos a suponer que lo tenemos, pues no sé, muy, muy, muy chiquito y por acá. Y de repente presionamos Frame y ya lo tenemos otra vez a la vista. Y también recuerden que podemos usar la cabecita para mover nuestro objeto en incrementos y podemos usar los botones de colores que están junto a la cabecita para mover nuestro objeto. ¿Ok? Ahora, si nosotros hacemos un drag y presionamos al mismo tiempo la tecla Shift, vamos a poder movernos en incrementos. Y esto es bastante útil. Por ejemplo, si yo presiono Shift y muevo, verán que se va moviendo, pero se mueve ya en incrementos de 90 grados. Entonces, si suelto Shift, tengo el movimiento completo. Pero si presiono Shift, voy a irme moviendo en incrementos de 90 grados. Eso me ayuda a tener siempre a la vista una de las caras de manera frontal. ¿Ok? Entonces, si en cualquier momento ustedes están en una vista, por decir por aquí, quieren ver directamente a la cara del frente, por ejemplo, de este cilindro, pues más que tratar de hacer así y encontrarla, pues lo más fácil es presionar Shift y movemos ya únicamente en caras. Y ahí ya podemos decidir qué vista es la que queremos. ¿Ok? O siempre, pues quiero la vista frontal, botoncito azul y nos regresa a la vista frontal de inmediato. Entonces acostúmbrense a navegar su ambiente 3D por medio de el botón de Alt y la ayuda en el iconito de aquí arriba, la cabecita y los botones de acá. ¿Ok? Esa es nuestra navegación y van a ver que después de un tiempo se vuelve bastante natural, bastante orgánica. Bueno, vamos a continuar ahora revisando algunas otras partes de la interfase conforme seguimos explorando el programa. Ahora, si ustedes por alguna razón, y seguramente ya les pasó, crearon una herramienta primitiva, una herramienta de este tipo, la que fuera, y por ejemplo, la esfera. Ya estando en modo edit, pues dirán, bueno, pues ahora ya quiero esculpir sobre ella y en algún momento le dieron un clic, pues van a ver que les va a salir este mensaje que les dice que no es posible esculpir en un primitivo. Tenemos que convertir nuestro objeto a algo que ZBrush denomina Polimaya 3D para poder ya empezar a utilizar nuestras herramientas de esculpido. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, básicamente eso significa que un objeto primitivo pues está creado por una geometría basada en primitivos y todavía no podemos esculpir sobre ella. Para poder esculpir sobre ella necesitaríamos convertirla al modo Polimaya 3D. Ahora les menciono cuál es el modo Polimaya, pero antes de eso vamos a ver otra función que podemos hacer antes de empezar ya el proceso de escultura sobre un primitivo. Como recordarán, tenemos toda una serie de primitivos aquí, pero tampoco es que sean muchos. Tenemos esfera, cubo, cilindro, cono, toro y algunas otras geometrías básicas. Ahora, vean lo que podemos hacer antes de convertir nuestro objeto a una polimaya 3D.
tenemos en la parte de herramientas, hasta casi hasta abajo, un botoncito que dice inicializar. Si picamos el botón de inicializar, se va a abrir una ventana adicional con nuevos botones. Esto va a funcionar así para todos los menús que tengan en esta sección. Cada uno, pues va en realidad a abrir, es como una pestaña que va a abrir otras opciones. Bueno, lo mismo, el botón de inicializar, ahí van a ver que van a tener una serie de opciones para inicializar su primitivo. Ahora, estas opciones van a cambiar dependiendo del primitivo que seleccionen. Por ejemplo, en este caso yo tengo una esfera. Y cuando tengo una esfera, las opciones para inicializar mi esfera van a ser las siguientes. Tengo el tamaño en X, el tamaño en Y, el tamaño en Z, la cobertura y la división. ¿Ok? Bueno, como se imaginarán, el tamaño y el alineamiento, pues si yo modifico estos valores, pues voy a modificar mi primitivo. Por ejemplo, si modifico el tamaño en X, pues ahora tengo una especie de píldora. ¿Ok? Porque lo que hice fue modificar el tamaño en X del primitivo. Voy a regresarlo a 100. Lo mismo va a pasar si modifico en X, en Y o en Z. Simplemente pues es el eje contrario. Ahora, si modifico cobertura, lo que va a pasar es, voy a poder seleccionar una sección del primitivo. A lo mejor no necesito la esfera completa, solo necesito la mitad. ¿No? Pues le puedo poner 180 y entonces ahí voy a tener la mitad de la cobertura. Pueden teclear el valor. Ahí tengo 180 y tengo media esfera. Esto está en grados, obviamente. ¿Ok? Entonces, antes de convertir mi primitivo a una polimaya 3D que ya puedo esculpir sobre ella, puedo modificar algunos de los valores del primitivo, como por ejemplo la cobertura. Ahora, tenemos también la división en vertical y en horizontal. Voy a dejar la cobertura al 100 por ahora. Bueno, a 360 grados. Ahora, para que ustedes vean la cobertura, antes necesito mostrarles dónde podemos hacer visible nuestra malla para poder ver los polígonos como tales. Bueno, ese botoncito lo tienen justo abajo de las opciones de rotación, de acercamiento y de paneo. Ahí tienen el botón que dice eh, Polyframe. El atajo es Shift F. Si ustedes presionan ahí, pues ahora ya van a poder ver la geometría de nuestro primitivo. ¿Okay? Tengan cuidado porque parece, bueno, no se nota, pero arriba del botón hay dos opciones que dicen Line y Fill. Esas dos también son botones. Si ustedes presionan solamente una de estas opciones, pues van a ver que se deshabilitan. Entonces, en su momento verán que estas dos también van a poder quitarse o eliminarse y definen cómo se ve la polimaya. Por regla general no las deshabiliten, pero a veces es posible o sucede que al presionar el botón, sin querer presionamos a lo mejor Line o Fill y esas opciones se deshabilitan y entonces nuestra polimaya no se ve igual. En este momento no afecta porque todavía no es una polimaya, sigue siendo un primitivo, pero solo se los comento para que si en algún momento al presionar polimaya no ven las opciones, quizás es porque deshabilitaron esas dos palabritas que están ahí arriba. ¿Ok? Bueno, entonces, con esa opción habilitada, ahora sí yo puedo definir los grados de división que puedo querer en mi primitivo. Y si modifican tanto el vertical como en el horizontal, verán que se forman nuevos polígonos. Esto obviamente implica un cambio en el polycount, que por cierto, aprovecho en este momento para decírselos, está colocado aquí arriba, parte superior derecha de nuestra barra de herramientas comunes y ahí tenemos los puntos activos. Ahorita me dice 8000. Bueno, pues mi cuenta de mi polycount es de 8000. Si modificamos la cantidad de caras, pues ahí verán que se modifica obviamente nuestro polycount. ¿Ok? Ahora, bueno, eso es para una esfera. Si yo tengo a lo mejor una estrella, pues entonces las opciones aquí de inicializado van a ver que ya cambiaron, son diferentes. ¿Ok? Y lo mismo para otros primitivos. Por ejemplo, en este caso el toro, bueno, pues aquí tengo el radio, aquí tengo igual la cobertura,
Tengo la escala, incluso lo podemos torcer, subdividir, como también lo podíamos hacer con la esfera. ¿Ok? Este sería para el toro. Y les decía, incluso el resorte, este primitivo de resorte, bueno, pues también se puede inicializar con una cobertura diferente. Ahí podemos definir cuántos giros quiere tener, darle un radio, división, etcétera, e incluso modificar el perfil. ¿Ok? Y ahí ya tendríamos un primitivo todavía modificado de acuerdo a los que tenemos en esta parte de aquí. Y a lo mejor si se nos facilita empezar por decir algo de una media esfera, pues es mucho más fácil simplemente empezar desde aquí que empezar a recortar otras opciones por medio de alguna brocha o algo, pues empezar ya con media esfera. ¿Ok? Entonces, antes de empezar a esculpir, debemos definir qué primitivo nos conviene tener y cuáles son sus valores de inicialización para poder trabajar sobre él. Voy a empezar desde este momento con una esfera completa, una esfera normal, así, con una división muy baja, más o menos, bueno, más o menos así. Ahí, 1200 polígonos. Este va a ser mi primitivo de inicio y a lo mejor, pues solo por efectos de demostración, voy a empezar con un primitivo así, muy poquitos polígonos. Ahora, si ya quiero hacer algún tipo de escultura, obviamente aquí, les repito, pues no puedo. Lo tengo que convertir a Polimaya 3D. Hacer eso es muy fácil. Ya una vez que definí los parámetros de inicialización, lo único que hacemos es hacer un clic en el botoncito que dice convertir a Polimaya 3D. ¿Ok? Presionamos ahí y ahora ya estamos en un objeto sobre el que sí podemos esculpir. Verán que cambia de color si tienen preseleccionada su contorno, su malla. Ahora, no quiere decir que se haya pintado de morado, ni mucho menos, es simplemente un color de referencia. Ya más adelante veremos a qué se refieren esos colores de referencia. Pero si quitamos esta vista, pues vamos a ver que nuestro objeto sigue estando del color inicial, que por cierto en este momento tendría que ser el que está definido en la parte de material. Ya ahorita entramos ahí. Pero bueno, en este momento ya está ahí nuestro objeto y ya podríamos esculpir sobre él. Ahora vean, voy a habilitar nuevamente este botón. Si yo quito ahora sí el botón de línea, pues voy a dejar de ver las líneas. Si habilito línea y quito fill, voy a quitar ese color moradito que había, pero voy a dejar todavía la vista de las líneas. Normalmente les decía, estos dos botones permanecen. Si yo quito los dos, digan, bueno, pues le pico acá y no pasa nada. ¿Por qué no pasa? Ya se descompuso. No, lo que pasa es que tienen deshabilitadas las dos subopciones. Entonces normalmente las dejamos así, pero tengan cuidado si llegan a presionar una de ellas. Entonces, este ya es un objeto esculpible. Si yo ahorita paso mi brocha, que ya tengo una preseleccionada, por cierto, esta es la ventana que nos dice qué brocha está preseleccionada. Y verán que ahí tengo la de brocha normal, la brocha estándar. Les había comentado que con el atajo S podemos cambiar el tamaño de la brocha. También eso lo tenemos en esta parte de aquí. Cambiamos el tamaño de la brocha. Y si verán también hay arriba otro slider que dice Focal Shift. Si modificamos ese Focal Shift, ahí lo que vamos a hacer es modificar el aro interno de la brocha. Y esto tiene que ver con cuál es la cobertura de la brocha completa. Si nosotros queremos que nuestra brocha sea muy dura, digamos, entonces trabajaríamos prácticamente sin focal shift o con muy poquito. Si queremos que nuestra brocha tenga un suavizado y trabaje de manera más suave, entonces el focal shift tendría que ser más grande. Normalmente no lo movemos, lo podemos dejar donde estaba, no hay mayor problema, pero tomen en cuenta que esa es otra propiedad que tiene su brocha, por lo menos en ZBrush. Normalmente lo que trabajamos es el tamaño. Entonces, pues voy a dejar el focal shift
en 0 y lo que realmente voy a cambiar va a ser el tamaño de la brocha. Y recuerden que con el atajo S lo pueden hacer desde el Canvas 3D. Ahora, les decía que este objeto pues ya puede ser un objeto esculpible. Ya podríamos pasar la brocha aquí y empezar a hacer esculturas sobre ella. Voy a quitar aquí mi vista. Obviamente mi objeto es muy poca geometría para poder hacer algo de escultura, por lo tanto, pues este es el resultado. Voy a hacer undo, control Z, undo, y ahorita les muestro todavía una forma más rápida de regresar a nuestro historial. ¿Ok? Pero antes de eso, déjenme mostrarles lo siguiente. Aquí, pues realmente ya no sé qué cara es la del frente ni nada, entonces, ¿qué hago? Rápidamente clic sobre el botón azul, circulito azul, y ahí ya estoy de frente. ¿Ok? Ahora, normalmente como en Nomad y en SculptGL, cuando empezamos a esculpir, bueno, pues tenemos escultura simétrica, tenemos trazos simétricos. En este momento, bueno, pues mis trazos pues no son simétricos. Si yo quisiera hacer un trazo simétrico, tendría que habilitar la simetría. ¿Dónde se habilita la simetría? Bueno, pues el atajo más rápido es letra X en el teclado, aunque también tenemos opciones de activar simetría en el menú, pero si se dan cuenta, básicamente es atajo X. Ahora, si yo presiono X o habilito este botón de aquí en el menú de Transform, voy a tener simetría en X, simetría en Y, simetría en Z o incluso simetría radial, que esto implicaría tener varios puntos de simetría que podemos utilizar. ¿Ok? Voy a empezar simplemente con la simetría en X, que es la que ya todos conocemos, y en el momento en que la tengan activada van a ver que ahora sí ya se genera un punto de trazo en el eje simétrico que estamos trabajando. Entonces, si yo hago aquí un trazo ya sobre mi escultura, pues obviamente esto se refleja. ¿Ok? Otra vez, cualquier trazo que yo haga va a tener ya un eje simétrico. ¿Sí? Ahora les decía, hay otra forma de acceder a los undos. Si se dan cuenta, cada acción que estoy haciendo desliza esta barrita aquí superior, que está justo abajo de mi panel de herramientas comunes. Hay una barrita. Esa barrita es el histórico de las acciones. Y desde ahí yo puedo desplazarla y moverme entre todos mis undos hasta el último, o puedo regresar al último que hice. Entonces, esta es una forma también rápida de ir a lo anterior o a lo último que hicimos. ¿Ok? Sin embargo, si yo estoy en el nivel, en el última acción que hice y presiono Control Z, verán que la barra se regresa a un punto, Control Z, y otra vez es un undo, undo y undo. ¿Ok? Entonces, formas muy rápidas de hacer undo y redo por medio de esta barrita de aquí. Bueno, entonces ya vimos hasta este punto el undo, vimos cómo producir nuestro primer objeto moldeable. Les recuerdo, esto puede ser una esfera, puede ser un cubo, puede ser un cilindro, a partir del primitivo que ustedes hayan seleccionado, una vez que lo inicializamos y lo convertimos a polimaya. ¿Ok? Bueno, ahora habilitamos aquí la vista de alambre. Es obvio que este modelo, con sus 1162 caras, pues no es un modelo que nos permita hacer escultura porque pues tiene muy poca resolución, su poly count es muy bajo. ¿Ok? Sin embargo, a este nivel sí podemos hacer algunas modificaciones que de hecho nos conviene hacer en este nivel. ¿Ok? Y para esto lo primero que vamos a ver es la herramienta de movimiento o de proporción de nuestra geometría. Recordarán también en Nomad teníamos una herramienta precisamente para hacer esto y la teníamos como una brocha. Bueno, en ZBrush no es precisamente una brocha, en ZBrush más bien tenemos que cambiar nuestro modo de trabajo de dibujo a transformación. Y eso lo vamos a hacer muy rápidamente también desde nuestra paleta de accesos rápidos. Verán que justo a un ladito del botón de Draw, que ya está preseleccionado, y el de Edit, que nos permitió entrar a modo 3D, tenemos tres botones que dicen Move, Scale y Rotate.
¿Ok? Estos botones nos van a permitir mover, escalar y rotar nuestra malla. Ahora, en realidad no importa cuál de ellos presionamos, porque al presionar cualquiera de ellos, vamos a entrar al famoso gizmo, que este también ya existía en Nomad como tal. Ahora, este gizmo es un poquito más elaborado que el gizmo de Nomad. Voy a poner mi vista frontal de esta forma para ver el gizmo de frente. Ahora, si ustedes ven, cambio la S o cambio la R, pues realmente no pasa nada. Y no pasa porque tenemos habilitado aquí el botón de Gizmo 3D. Si yo lo deshabilito, voy a entrar en un modo de edición un poquito más complejo que se llama línea de transportación o Transpose Line. Este modo es un poquito más elaborado, puede quizás ser hasta un poco más preciso también, pero es mucho más complejo de dominar. Por lo tanto, una opción más amigable es el Gizmo 3D. Y si ustedes recuerdan, su operación, como seguramente la vieron en Nomad, los que pudieron practicar, pues es bastante sencilla. De cualquier manera les recuerdo cómo funciona. No importa qué botón tengamos seleccionado aquí. Realmente esto lo único que hace es que nos permite entrar al modo Gizmo. Y ya en el modo Gizmo tenemos una serie de funciones para modificar la proporción, la escala y el ángulo de nuestra geometría. Lo primero es, en el momento en que pasamos al modo Gizmo 3D o al modo de transformación, el gizmo se va a posicionar justo en el centro de la geometría. Entonces verán que para cualquier vista el gizmo está en el centro, ¿ok? En el centro tridimensional. Ahora, ¿cómo podemos mover este objeto para que sea más notorio el movimiento? Vamos a habilitar otro de nuestros menús de vista de nuestra cámara, es el menú de piso. Y ese lo tenemos justo aquí. Vamos a presionar el botón de piso y ahí van a ver que también en la parte superior al botón tienen iconitos para X, Y, Z. Y ustedes pueden habilitar ahí los tres planos del piso. Tenemos X, Y, Z. Entonces el plano X, bueno, vamos a empezar con el plano Y. El plano Y es el plano verde. El plano X es el plano rojo. Y el plano azul es el plano Z. Y esos colores corresponden también a los colores de las flechitas que están en el gizmo. Entonces vamos a empezar con el plano Y. El plano Y es el plano horizontal. Ahí tenemos el plano Y y verán que también tenemos en color verde flechitas para mover y para escalar. Ahora, el cono superior es para mover. Entonces, si hacemos un clic y drag sobre el cono verde superior, vamos a subir nuestro objeto solamente en el plano Y. No vamos a poderlo mover en otro plano. ¿Ok? Si hago esa operación sobre el cono rojo, pues me voy a poder mover hacia un lado en el plano X. Y voy a poner de este lado para ver el plano Z. Lo mismo, si muevo el cono azul, me estoy moviendo en el eje Z, en el eje de profundidad. ¿Ok? Voy a regresar a la vista frontal. Ahora, vamos a ver qué pasa si hago un cambio de escala. Para hacer cambios de escala, vamos a hacer otra vez drags, pero ahora sobre el prisma interno. ¿Sí? Estos prismas internos que hay al interior del gizmo, esos también los podemos presionar y arrastrar. Vamos a ver qué pasa si yo arrastro ahí. Pues vamos a hacer un cambio en la proporción en el eje sobre el cual estemos haciendo la modificación. Ahora, aquí arriba, obviamente el cambio es en el eje y en el eje Z, voy a ponerme así para que lo vean, pues también puedo cambiar en el eje Z. ¿Ok? Bastante común. Si ya ustedes utilizaron programas de 3D, esto no tiene mayor ciencia. Vamos a regresar a esta vista. Ok, ahora vamos a ver qué pasa para rotarlo. Bueno, rotarlo es también muy fácil. Si utilizo
el gizmo, vamos a tener también tres semicírculos o semiaros más bien sobre el gizmo, también de tres colores, verde, azul y rojo. Si ustedes presionan o hacen un clic sobre esos aros y hacen un arrastre, pues van a rotar sobre el eje que estén seleccionando. Por ejemplo, aquí estoy rotando sobre el eje X, el eje rojo. Si quiero rotar de igual manera sobre el eje Z, pues voy a hacer esto. Ahora vean, ¿por qué está haciendo esta rotación extraña? Porque tengo habilitada la simetría. Entonces voy a hacer un undo, deshabilito mi simetría y entonces pues ya voy a rotar normal. Acuérdense que la simetría rota, pero rotaría pues a los dos lados. Entonces, si de repente cuando están rotando ven que algo se deforma, es porque tienen su simetría habilitada. Simplemente X para deshabilitarla y listo. Siempre acostúmbrense a rotar sin la simetría habilitada porque si no van a crear un efecto extraño. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí ya roté, ya cambié mi proporción. Voy a hacer todavía más drástico esto. Entonces, vean, ahora si me coloco en mi vista frontal, pues verán que mi objeto ya está deformado y rotado y ya se salió de un alineamiento. Entonces, en este momento, pues habilitar simetría implicaría, bueno, pues simetría, ¿cómo? Si ya mi objeto no es simétrico en el plano, en la vista de frente. Bueno, no se preocupen, hay una forma muy fácil de corregir esto. Y tiene que ver primero con poder modificar la ubicación de nuestro gizmo. Ahora, voy a regresar un poquito antes de todas estas deformaciones a mi esfera original para mostrarles lo siguiente. Aquí estamos en la esfera original antes de cualquier modificación. ¿Ok? Voy a hacer una sola modificación sencilla. Voy a quitar la simetría y voy a convertir este círculo en una especie de óvalo de este tipo. ¿Ok? Y esto para mostrarles algo. Por cierto, algo que no les mencioné, si ustedes hacen un clic sobre el cuadrito amarillo que está en el centro y arrastran, pues van a cambiar de forma proporcional todo el objeto. ¿Ok? Eso es algo que había olvidado mencionarles. Bueno, pues lo voy a usar ahora para escalar un poquito. Y por cierto, también pueden rotar desde la vista de la cámara haciendo un clic y arrastrando sobre el aro blanco externo. ¿Ok? Esa también es otra forma de rotar. Ahora, mover el objeto, pues simplemente muevo el gizmo y ya lo moví del lugar. ¿Ok? Ya sea por medio de los conos o desde las flechas del mismo gizmo, lo que estoy moviendo ahora es en relación a la cámara, en las dimensiones que están vistas por la cámara. Entonces, si yo tengo algo así, pues también puedo mover en el eje Z mi objeto en la cámara. ¿Ok? Bueno, entonces regresamos a esta parte de aquí. Ya hice un ajuste a la proporción. Ahora, ¿cómo puedo modificar la posición del gizmo para mover mi objeto o escalarlo de acuerdo a otro punto de origen? Por ejemplo, cualquier escala que yo haga o cualquier rotación, sobre todo rotación es más fácil entenderlo así, cualquier rotación que yo haga, pues obviamente el pivote o el centro de la rotación, pues es el centro del objeto. Pero a lo mejor yo no quiero rotar en el centro del objeto, yo quiero rotar a partir de una de las esquinas del objeto. ¿Ok? Bueno, ¿cómo haríamos eso? Para hacer eso necesitamos cambiar el pivote de nuestro gizmo. Y eso se cambia de la siguiente forma. Verán que en la parte superior del gizmo hay una serie de botoncitos. ¿Ok? Vamos a ver eventualmente estos botoncitos, pero vamos a empezar por los que nos interesan en este momento. El primero es el botón de candado. Este botón nos va a permitir desvincular el objeto del gizmo para poderlo mover. Entonces, si presionamos el candado, ahora vamos a poder mover el gizmo. Lo vamos a poder mover en cualquier posición. Incluso lo podrían mover por medio de las herramientas del mismo gizmo. Por ejemplo, aquí lo estoy subiendo únicamente. ¿Ok? También lo podrían rotar el gizmo. Pero por ahora solamente voy a moverlo. Lo voy a mover, lo voy a posicionar aquí arriba. Y ahora lo voy a volver a bloquear.
Ya una vez bloqueado, otra vez está vinculado al objeto. Ahora, si yo hago una rotación, van a ver que ahora el pivote cambió. Ya no es el centro del objeto, ya es el lugar en donde lo acabo de poner. En este caso, pues en la parte superior. ¿Ok? Para eso nos sirve mover el pivote. Ahora dirán, bueno, ya lo tengo aquí, por acá, ya lo moví. A lo mejor lo volví a desvincular, lo pasé para acá y luego este es mi nuevo punto de pivote y ahora lo estoy rotando desde este lado. Ok, ya hice un movimiento, pero ahora lo quiero regresar a su lugar. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues muy fácil. Simplemente presionamos el botoncito de el pin, de especie de pin, y eso es lo que nos va a permitir regresar al centro. Simplemente le picamos ahí y ya estamos otra vez en el centro de la malla. ¿Ok? Ahora dirán, bueno, pero ahora quiero mover mi objeto de regreso al centro del mundo, es decir, a este centro de origen desde donde empezó antes de que lo moviéramos y lo deformáramos. También es fácil. Vamos a picar el botón de casa y ya lo tenemos en el centro del mundo. Dirán, pero todavía está rotado, ¿cómo le hacemos para enderezarlo? Bueno, entonces el botón de restablecer la posición de nuestros objetos del gizmo. Y ahí estamos otra vez en donde empezamos. ¿Ok? Ahora, cada uno de estos tres botones, pues les va a decir qué hace cuando simplemente lo colocan el cursor encima, para que se puedan acordar muy fácilmente. Entonces tenemos el pin que nos lleva al centro o vincula nuevamente el gizmo al centro de la malla, la casita que regresa el objeto al centro del mundo y la flecha que restaura las posiciones de X, Y, Z del gizmo. ¿Ok? Entonces, les recomendaría que jugaran un poquito con esto, que movieran objetos, que los reposicionaran, a lo mejor los cambien, los roten, los escalen, desvinculen el gizmo, lo pasen a otro lado, lo vuelvan a cerrar, vuelvan a hacer algún movimiento y luego, pues digan, bueno, ahora cómo lo regreso. ¿Sí? Pin, casa y reset. Y ahí estamos. ¿Ok? Esto para poder recuperar el gizmo a su posición original y poder seguir haciendo ya deformaciones globales que son quizás más fáciles de hacer aquí. ¿Ok? Sobre todo con su gizmo ya bien ubicado. Bueno, ese es el gizmo y ya verán que después vamos a encontrar funciones todavía más poderosas en este mismo gizmo. Por ahora, bueno, solo recuerden, importante, mientras hacen movimientos con el candado cerrado, pues esos movimientos del gizmo afectan su malla. Si lo hacen con el candado abierto, pues únicamente el gizmo es el que se mueve para que reposicionen el pivote y hagan algunos otros cambios que tienen que ver únicamente con la posición del gizmo. Ya verán más adelante cómo combinamos máscaras con mover el gizmo para afectar solo quizás una parte de nuestra geometría. ¿Ok? Para regresarlo, pin y cerramos. ¿Ok? Bueno, ahora ya para terminar una función muy útil que también tiene este gizmo es la siguiente. Vean, tenemos aquí nuestro gizmo en posición original. ¿Qué sucede, por ejemplo, les decía, si hacemos un drag sobre los prismas, pues se cambia el tamaño. Ok, pero ¿qué pasa si hacemos un drag presionando la tecla control al mismo tiempo? Bueno, lo que va a pasar entonces es que voy a hacer una especie de clip. Voy a ir cortando una parte de la geometría, como si la rebanáramos. ¿Ok? Entonces,
hago un clic y hago un drag hacia abajo y voy a empezar a cortar la parte superior de la geometría. Y si soltamos, pues ya mi geometría se alteró. Ahora ya tengo esta nueva malla. Y lo que quedó fuera desaparece, se elimina. Lo mismo puedo hacer en la parte de abajo, control, drag sobre el prisma y ahora drag hacia arriba. Y entonces lo que estoy haciendo es recortar la geometría en la parte de abajo. Y suelto y ya desaparece el resto de la geometría. Esta es mi nueva geometría. ¿Ok? Y esto lo puedo hacer obviamente para los tres prismas. Entonces, control clic y arrastro y ahí estoy cortando uno de los lados. No necesariamente tengo que cortar los dos, si nada más quiero uno, pues uno, pero si quiero los dos, igual. Control, arrastro hacia el otro lado y ahora estoy cortando el otro lado de la geometría. ¿Ok? Voy a hacer undo a estos. Y obviamente también podría suceder lo mismo con el eje Z. Control, arrastro y ahí estoy rebanando mi geometría. ¿Ok? Y esto funciona para cualquier objeto que ustedes tengan en el modo gizmo. Cualquier malla la pueden recortar de esta manera. ¿Ok? Es una de las muchas formas en cómo se puede modificar la topología de una geometría con esta función de cortado. ¿Ok? Ahora, vamos a suponer que yo lo que necesito es colocar el gizmo en una posición que me permita hacer un escalado más sencillo. Vamos a decir que yo moví el gizmo por acá y lo roté por acá. ¿Ok? Si en este momento vinculo nuevamente y hago algún efecto de tamaño, pues a lo mejor no va a ser muy preciso porque estoy pues fuera, ¿no? ¿Cómo puedo rápidamente colocar el gizmo en una posición más favorable? Presiono Alt y voy a colocar mi gizmo sobre esta cara de aquí, sobre la cara plana que tengo en mi objeto. Para no tener que estarla moviendo y colocando y alineando de manera perfecta, simplemente Alt, ¿sí? Y si se dan cuenta, Alt lo que hace es un atajo para abrir el candado. Entonces, abro el candado y luego hacemos un tap sobre la cara que queremos posicionar el gizmo. Y listo. Vean, ya se colocó exactamente de manera perpendicular a la cara presionada. Ahora, muy fácilmente puedo hacer, por decir algo, un movimiento acá o una escala aquí desde la cara en la que presioné. ¿Ok? Vamos a suponer que me quiero colocar aquí. Bueno, Alt, Tab. Entonces ya tengo ahí el gizmo en otro lugar. A lo mejor no quedó exactamente en el centro. Bueno, levanto y a lo mejor aquí ya corrijo de forma más exacta. ¿Sí? Igual aquí, Alt, y a lo mejor corrijo en el centro. Pero vean, ya no tengo que estar alineando perfectamente y de manera perfectamente paralela la cara que quiero afectar con el gizmo. Y esto lo logramos con Alt y Tab. Ya una vez que está colocado, bueno, pues a lo mejor lo que yo quería hacer era mover esto así o ajustar el tamaño sin que se altere esta cara. Entonces, pues ahí ya lo logré con Alt y Tab. ¿Sale? Siempre podemos regresar, abrimos candado o dejamos presionado Alt, que para efectos abre el candado, y ponemos el pin. Y ahí estamos ahora otra vez en el centro de nuestro objeto. Cerramos candado. ¿Ok? Bueno, vamos a salir ahora del modo gizmo.
Ahí estoy fuera del modo Gizmo, simplemente otra vez botón de Draw y ya estamos en el modo de escultura. Sin embargo, pues como ya les decía, esculpir sobre este objeto pues, sería muy difícil porque tiene muy poquita resolución, son muy poquitos polígonos. Vamos a ver entonces cómo subdividir nuestro elemento para tener más polígonos sobre los cuales esculpir. Y aquí es algo que ya también habíamos visto en los otros programas. La subdivisión nos permite generar un mayor polycount para tener más resolución. Ahora, ¿dónde hacemos eso? Estando aquí en ZBrush. Bueno, primero tiene que ser sobre un objeto que sea una polimaya 3D. Y eso ya lo tenemos, ya es una polimaya 3D. Vamos a abrir entonces el menú de geometría. Y ahí luego vamos a tener el botón de dividir. Cada vez que presionamos el botón de dividir, cuadriplicamos el número de caras. Entonces aquí tenemos 1100 caras, voy a dividir por primera vez y ahora ya tengo 4700 caras. Parece que no sucedió nada, pero esto es algo curioso porque las líneas no se refrescan de forma automática. Lo que tenemos que hacer es deshabilitar la vista de Polyframe y volverla a habilitar. Ahí van a ver que ya tenemos 4 veces más caras y ahí ya se notan las rayas adicionales. Nuestro polycount ya está en 4400. Y recuerden, así como en Nomad podíamos movernos entre las distintas resoluciones, también en ZBrush podemos ir a la resolución anterior y eso lo hacemos en el slider que está justo aquí en geometría y ahí podemos regresar a la subdivisión anterior, la 1, y esta sería la 2. ¿Ok? Vamos a hacer todavía otra subdivisión. Vamos a dividir nuevamente y ya tenemos 3 niveles de división y ya estamos en 18.000 caras. Otra vez deshabilitamos y habilitamos y ahí ya tenemos las líneas nuevas. Otra vez podemos ir a la versión 2 y a la versión 1, a la versión 2 y a la versión 1. ¿Ok? Así como en Nomad podemos eliminar todas las inferiores o si estamos en una inferior, eliminar todas las superiores, si quisiéramos hacer eso. Bueno, ya en su momento veremos cuándo nos conviene hacer una u otra. Por ahora vamos a dejar esto en 3 subdivisiones y estamos ya en 18.000 polígonos. Todavía no es suficiente resolución para esculpir, pero sí para modificar. Y entonces vamos a hacer algunas modificaciones en este nivel de resolución con este objeto y vamos a empezar simplemente por aquí, por hacer algunas modificaciones a esta topología. Ahora, podemos deshabilitar el piso, porque quizás para esculpir pues no nos interesa ya ver el piso. Y otra cosa importante, recuerden que también en Nomad teníamos dos vistas, dos opciones de vista de cámara, que era la ortogonal y la perspectiva. También aquí la tenemos y ese es el botón que está arriba de Floor. Esta es nuestra vista en perspectiva y esta es nuestra vista ortogonal. ¿Okay? Pueden usar en este momento la que quieran. Ya en su momento verán que en algunos casos conviene tener una u otra vista para efectos de lo que vamos a hacer. Pero en este momento pueden tener la vista en perspectiva si así lo prefieren o la ortogonal. Para lo que vamos a hacer no hay mucho problema. Solo recuerden, ahí está ese botón. Por cierto, los botones que están aquí arriba y los últimos que quedan son simplemente para hacer cambios a nuestro canvas. Por ejemplo, podemos ver nuestro canvas completo a mitad de tamaño. Podemos hacer acercamiento al canvas, no al objeto, sino al canvas completo, que esto pocas veces les recomendaría hacerlo, regresar al 100% o hacer un scroll en el canvas. Muy pocas veces nos movemos en el canvas, entonces, o movemos el canvas. Entonces, estos botones casi les diría no los necesitamos. Y el último botón es para hacer un render rápido de nuestro objeto y poderlo ver en una vista de mayor resolución y con sombras proyectadas. Ahora, como no tenemos más elementos que proyectar, pues casi no se nota ninguna diferencia, pero es solamente una vista rápida de cómo se vería nuestro objeto si hacemos un render rápido. Bueno, les decía, estando aquí, vamos ahora a hacer algunas funciones de esculpido. Para eso vamos a empezar
por definir ya algunos de los parámetros de nuestra brocha. Vamos a empezar por cambiar el material. Presionamos el botón Material y tenemos en la parte superior Matcaps y en la parte inferior PBRs. Les repito, ya tendremos después sesiones completas de PBR, de Matcaps y de cómo trabajar con ellos. En este momento lo único importante es, bueno, pues aquí se define. Entonces, pues pueden seleccionar algún Matcap de los que ya están ahí e inmediatamente se va a aplicar a su objeto. ¿Ok? Bueno, con el Matcap preseleccionado vamos ahora a cambiar nuestra brocha. Otra vez, esto lo estoy haciendo muy rápido, ya tendremos después sesiones específicas de brochas, pero por ahora verán que la paleta de brochas pues es enorme. Vamos a seleccionar la brocha de Move y ahí tenemos tres brochas, Move Elastic, Move Topologic y Move Normal. Vamos por Move Normal, ya después verán las otras opciones. Y ahora crecemos nuestro tamaño de brocha y pues verán que ahora sí ya podemos empezar a hacer movimientos. Ahora, recuerden tener seleccionado la simetría para que los movimientos se hagan a ambos lados de la brocha. Entonces, así como en Nomad, ya tenemos aquí una brocha de movimiento que podemos usar pues para empezar a modelar algo, lo que ustedes quieran. Esta es una brocha de Move. De igual manera, tenemos nuestra brocha estándar que nos permite agregar material. Verán que quizás todavía nuestra resolución es muy baja como para estar agregando material, pero para hacer Move ya es bastante buena. Entonces habrá brochas que requieran más resolución que otras y otras que sí necesiten tener resolución más elevada. Recuerden que en este momento pues ya estamos deformando la topología. Entonces quizás la brocha de Move es por el momento en donde nos queremos mantener o hasta donde nos queremos mantener. ¿Ok? Y ahí ya estamos moviendo. Seguimos con la posibilidad de bajar nuestra resolución. Aquí estoy en 1 y a lo mejor aquí hacer cambios más drásticos sin mucho problema, muy veloces, que nos pueden ayudar pues a que nuestra topología sea más eficiente. Y podemos regresar al nivel mayor y los cambios siguen manteniéndose. ¿Ok? Bueno, también tenemos con Shift un atajo en la brocha de suavizado. Entonces siempre con Shift presionado cambiará su cursor a un circulito azul. Bueno, eso quiere decir que está en modo suavizado. Entonces ahí pueden suavizar con su brocha de Smooth este personaje, este objeto, esta malla que estén trabajando. ¿Ok? Bueno, ya si quisiéramos más resolución para empezar a introducir esculpido, pues necesitaríamos subdividir todavía más. Entonces voy a hacer otro nivel de subdivisión, ya estamos en 75.000, voy a hacer otro nivel de subdivisión, ya estamos en 300.000. Entonces aquí pues ya tenemos resolución suficiente para hacer esculpido. Entonces, pues ya puedo seleccionar una brocha estándar y empezar a agregar material pues de mejor calidad. ¿Ok? Y nuestro smooth también va a ser un poquito más efectivo porque tenemos ya más resolución. Bueno, entonces ya vimos algunos conceptos importantes de la interfase.
estos menús, estas entradas, un poquito sobre brochas. Todavía ya tendremos mucho más trabajo sobre brochas posteriormente. Y pues ya vimos también cómo dividir, subdividir nuestra geometría, habilitando y deshabilitando los wireframes, las mallas, y también cómo utilizar nuestro gizmo. Si de repente quiero cortar una parte de abajo rápidamente, pues control, arrastro aquí, corto eso y listo. Regreso a Draw y ya tengo ahí recorte, incluso puedo suavizarlo con Shift. ¿Sí? Ahí está. Ahora dirán, bueno, ¿y cómo cambiamos la topología si esto pues ya necesita retopologizarse? Porque algunos de estos polígonos pues ya están bastante estirados, ¿no? Vamos a hacer todavía algo más drástico. Voy a estirar todavía un poco más algunos polígonos. Suponer que tenemos algo así. ¿Ok? Entonces pues ahí verán que sí, claramente ya hay polígonos muy estirados que habría que retopologizar, porque pues si queremos hacer algo de escultura en esta parte de aquí, pues ya no va a haber los polígonos suficientes. Obviamente si yo quiero esculpir aquí, pues verán que ya no tengo polígonos. Por lo tanto, hay undo, necesitamos retopologizar. ¿Cómo retopologizamos en ZBrush? Bueno, antes de hacer una retopología, necesitamos decidir qué hacer con nuestros subniveles. En este caso, bueno, pues ahí están ya todos, desde el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Normalmente lo que vamos a hacer es eliminar todos los subniveles inferiores, delete lower, quedarnos con la geometría inicial y ahora sí irnos al menú de retopologizado. ¿Dónde lo vamos a encontrar? También va a estar en geometría y esa función en ZBrush se llama ZRemesher y la vamos a encontrar justo aquí, ZRemesher. Le picamos y vamos a encontrar toda una serie de opciones, algunas medio rebuscadas, que ya iremos viendo después. De hecho, tendremos una sesión exclusivamente de ZRemesher. Bueno, esto es nuestro modelo original, estirado, ya con una topología comprometida. Y ahora pues vamos a retopologizarlo. ¿Qué valores hay que tomar en cuenta de inicio? Bueno, estamos en 300,000 polis. Y la verdad es que para este modelo, pues no necesitamos realmente muchos. Entonces, podríamos decirle, bueno, queremos el mismo número de polis, que sería 300,000. Obviamente no queremos eso. Duplicarlo, pues menos queremos eso. Reducirlo a la mitad, que sería 150,000 polis, que todavía serían muchos. Pero tenemos la opción de adaptada. Entonces, adaptada, pues va a dejar que el software calcule la cantidad de polígonos que necesita para darnos una malla retopologizada de buen nivel. Podemos nosotros, aún con la opción de adaptada, decirle más o menos cuál sería nuestra expectativa. 5,000 polis, este 5 implicaría 5,000 polis. Bueno, pues a lo mejor yo quiero más o menos para este modelo, pues quizás sí 5,000 sería ya suficiente porque pues no tiene mucho detalle. Entonces incluso 5,000 o hasta menos. Ya una vez con esa opción, ya veremos más adelante qué hacen estas de por aquí. Le vamos a decir ZRemesher. Presionamos ahí y dejamos que el software haga su trabajo. Listo, nos convirtió nuestra malla a 10,000 polis, bastante bien. Tenemos una nueva topología muy, muy bien hecha, muy suave, muy limpia. Obviamente, pues tenemos facetado, pero nuestro polycount es mucho menor y ahora estos polígonos ya están mucho mejor distribuidos que como estaban anteriormente. Ahora, ya con esta nueva topología dirán, bueno, pero pues ya se perdió mucha resolución. Sí, pero no hay problema, podemos subdividirla nuevamente. Entonces, hacemos un divide y ahora tenemos 41,000 polis, ¿sí? Pero
pues ya tenemos un modelo más adecuado que los 300.000 polígonos que teníamos anteriormente y además estirados. Este ya es una malla de mejor calidad con un conteo de polígonos que está pues en 41.000, con un cierto nivel de detalle para poder hacer algunas funciones y algunas modificaciones sin comprometer la malla y sobre todo pues una malla mucho más organizada. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro siguiente ejercicio o qué es lo primero que vamos a intentar hacer ahora para practicar todo esto que estamos viendo y todas estas brochitas sencillas que vimos y estas funciones básicas que vimos? Bueno, pues fíjense bien, porque esto tiene que ver con nuestro siguiente proyecto. Vamos a cargar una herramienta nueva, o bueno, más que una herramienta nueva, una herramienta ya pregenerada. Voy a ir al Lightbox. Esto no lo voy a guardar. Obviamente, si quisieran guardarlo, pues ya saben, tendrían que Save As. Y aquí lo guardaríamos como herramienta, como tool. Aquí le voy a poner, no sé, cosa. Y ya quedaría guardada para que lo pudieran volver a importar y seguir trabajando en ella si quisieran. Pero bueno, les decía, vamos a importar nuestra herramienta y vamos a ir al menú de Tool y ahí vamos a encontrar herramientas pregeneradas que podríamos utilizar. Y vamos a importar la herramienta de Dog o el tool de Dog. Doble clic, cerramos Lightbox. Ya estamos incluso en modo 3D y esta es una herramienta pues, de un perro, un modelo de un perro. Acuérdense que Tool para ZBrush implica un modelo. Esta es la malla de este perro, es un perro muy sencillo, tiene 8000 polis. Ahí está. Ok. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro siguiente ejercicio? Bueno, pues usando las herramientas que acabamos de ver, tanto el Gizmo 3D como la herramienta de Move, vamos a intentar modificar este perro para convertirlo en otro animal, que no sea un perro, en algún otro. Pero no lo vamos a esculpir desde cero, lo vamos a intentar modificar por medio de las herramientas de transformación, el Gizmo 3D y nuestras brochas de Move, que por cierto les voy a mostrar 3 variantes de brocha de Move para que puedan empezar a hacer este ejercicio. ¿Cuáles son esas 3 variantes? Bueno, pues aquí tenemos la primera, que es la brocha de Move normal. Esta brocha, bueno, pues como ya vieron, pues nos permite tomar una parte de la geometría y estirarla. ¿Ok? Bueno, tenemos, les decía, otras dos, que son Move Elastic y Move Topologic. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos? Bueno, voy a seleccionar Move Elastic para mostrarles. Bueno, Move Elastic va a ser una brocha variante de Move, pero que va a funcionar mejor en bajas resoluciones y va a mover de manera mucho más general nuestra malla. Entonces, con Move Elastic van a ver que el movimiento es todavía más drástico. ¿Ok? Funciona, les repito, de manera ideal con mallas de baja resolución porque altera drásticamente los polígonos. ¿Ok? Voy a habilitar aquí la simetría. Entonces verán que, bueno, pues estoy aquí ya cambiando este perro a algo que parece más pues, como una caballo o algo por el estilo. Con Move Elastic. ¿Ok? Ahí aparece más bien un rinoceronte. Bueno, ese es nuestro ejercicio. Vamos a convertir un animal
un perro en otro animal por medio de estas herramientas de Move. Ahora vean que siempre estoy cambiando la vista para ver la malla en distintos lados. Y ahora tenemos otra brocha adicional que es Move Topologic. Esta brocha también se comporta de una manera ligeramente diferente a Move en cuanto a que trata de calcular mejor la topología y reordenarla. No nada más hace el Move, sino que va cuidando también que nuestros polígonos no se comprometan. Entonces es una brocha también bastante útil y en algunos casos funciona mejor que solamente la brocha de Move. Sin embargo, también es una brocha para bajas resoluciones. En resoluciones altas, pues ya no funciona tan bien. Entonces, en resoluciones altas nos conviene más usar Move y en resoluciones bajas, Move Elastic y Move Topologic. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí vamos. Ahora, bueno, ¿qué otra brocha podemos usar además de esto? Bueno, pues pueden usar su brocha estándar para agregar masa, masa digital a su, o arcilla digital a su modelo, pero obviamente para hacer eso necesitaríamos subdividir. Entonces, bueno, aquí ya voy a subdividir otra vez, incluso voy a subdividir otra vez, entonces ya tengo resolución suficiente para quizás ya introducir con la brocha de estándar y suavizando, pues a lo mejor estas patas pues de este nuevo animal tendrían que ser más gruesas, entonces pues engrosar esas patas y hacer una nueva versión o un nuevo animal. Y lo pueden modificar tanto como quieran. En realidad depende de ustedes qué tanto modifiquen el personaje original para hacer un nuevo personaje. Incluso pueden modificar aspectos de la cara, pueden convertir su animal en un animal fantástico, en un alebrije, le pueden poner alas de repente si se les ocurre, qué sé yo, que quieren convertir esto pues en un alebrije, en un toro volador, pues le hacen alas, ¿ok? Y les decía, lo pueden alterar tanto como quieran, pero partimos de un primer personaje que es el perro, ¿ok? Les voy a mostrar algunos ejemplos muy rápidos de algo que empecé a hacer, que ni siquiera terminé, de unos 10 minutos de alteración de este personaje y hasta dónde lo podrían llevar. Voy a cargar, por ejemplo, aquí una herramienta que ya tenía pregenerado, esta de acá. Y bueno, pues ahí estaba trabajando en una especie de canguro perro que podrían ustedes intentar si quisieran hacer algo así. Todavía me faltaba trabajar más la cabeza, pero bueno, ya cambió la proporción, cambió la posición, cambió todo. También había intentado un oso, bueno, muy primitivo a partir de unos cambios muy básicos. Y esto, lo repito, fueron 5 minutos de alteración del perro, ni siquiera detalle. Verán que no tiene ni detalle ni más allá de la herramienta de Move y la herramienta de brush estándar para agregar un poquito de material a un modelo ya subdividido y en este caso incluso ya retopologizado, ¿no? Porque llegó un momento en que había que retopologizar pues, para tener una geometría nueva que funcionara un poquito mejor. Entonces, ya sea que estén trabajando en algo de este tipo, que como vieron, pues fueron 2 minutos de alteración de este perro, eh, o algo un poquito ya más drástico, como convertirlo en bípedo y hacer algo de este tipo,
o simplemente pues volverlo un oso, una vaca, y con toda la posibilidad de hacer algo mucho más creativo, como pues volverlo volador y hacerlo un alebrije y lo que ustedes quieran. ¿Ok? Bueno, este ejercicio eh, vamos a seguir viendo algunas herramientas y algunas otras brochas que les van a permitir llevarlo a un nivel ya un poquito más final para cuando sea momento de entregarlo. Pero por ahora, pues pueden empezar explorando qué pueden hacer, familiarizándose con las herramientas y con las funciones de navegación y de movimiento, Gizmo 3D y brochas básicas de movimiento, Move Elastic, Move Topologic, Move, y su brocha estándar para agregar material, así como la geometría, dividir y subdividir en sus distintos niveles. ¿Ok? Y en su momento, incluso si llegan a necesitarlo, borrar las inferiores y retopologizar su modelo si es algo que ya necesitarán hacer. Aquí les muestro cómo quedó el retopologizado. Ya en 13.000, de 500.000 bajamos a 13.000, vuelvo a subdividir una vez más y ya tengo 52.000 y un modelo que puedo seguir trabajando y subiéndolo nuevamente si ya necesito detalle, pero ya tengo una nueva topología más adecuada que me permitiría continuar con mi modelo. ¿Ok? Bueno, pues ese es nuestro siguiente ejercicio, ya va a ser en ZBrush y vamos a empezar, les decía, poco a poco con esta primera exploración y este primer ejercicio de práctica. Sobre todo aquí lo importante es que empiecen a desarrollar práctica para sentirse cómodos haciendo modificaciones de una geometría ya pregenerada o ya preexistente para pues llevarla a otra cosa. Y esto, recuerden, se trata de algo rápido. Recuerden cuando modelaron con la arcilla tradicional. Bueno, pues es explorar a ver qué le sale, empezar a familiarizarse con las herramientas y empezar a mover las arcillas de manera muy rápida, todavía sin pensar en detalles, sin pensar necesariamente en proporciones, sin pensar en anatómicamente correcto, simplemente dándose el chance de explorar la herramienta y familiarizarse con la navegación y con estas funciones básicas que después van a ser pues muy importante que tengan ya muy bien controladas. ¿Ok? Bueno, muy bien. Pues entonces, hasta aquí terminamos esta sesión y regreso con ustedes rápidamente, solo pues para despedirme, para agradecerles su atención y su entusiasmo con esta clase, con estos ejercicios y su disposición. Espero que estén muy al día en sus videos, que no los tengan retrasados, ni mucho menos, para que no vayan perdiendo esta práctica y este ritmo que vamos a ir agarrando ya poco a poco con los distintos ejercicios que vamos haciendo. Ok, entonces, bueno, pues muchas gracias por su atención nuevamente. Los dejo únicamente ya con los datos que conocen sobre pues, la página web, correo electrónico y recuerden asesoría de Teams durante sus horas de clase en tiempo real, con todo gusto y en cualquier momento para lo que necesiten. Y fuera de clase, pues me pueden dejar su pregunta para respuesta pues en cuanto pueda. Lo haré, intentaré hacer lo más rápido posible. Muchísimas gracias, cuídense mucho y nos estamos viendo en nuestro siguiente video.